En los confines del tiempo, donde las sombras de la historia se entrelazan con la eternidad, surge una leyenda que ha capturado el corazón y la mente de los seres humanos durante siglos. Una historia que nos lleva a cuestionar nuestra condición humana, a reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje y su poder transformador, y a buscar respuestas en las profundidades de un misterio divino que ha sido objeto de fascinación y debate durante milenios. Esta es la historia de la Torre de Babel, ese monumental edificio de piedra y arcano simbolismo que, según la tradición bíblica, se erguía en el corazón de una tierra primitiva, donde los héroes de la creación se enfrentaban a un desafío sin precedentes. En este documental, nos embarcamos en un viaje emocionante y reflexivo que busca desentrañar los misterios de esta historia. A través de una narrativa rica y evocadora, exploraremos las raíces históricas y simbólicas de la Torre de Babel, y cómo su leyenda ha sido objeto de interpretación y especulación durante siglos. Desde la perspectiva de la religión y la espiritualidad, nos sumergiremos en un mundo de misterios y signos, donde las claves a la comprensión de este evento tan significativo parecen estar ocultas en el corazón de los textos sagrados. En primer lugar, debemos entender que la Torre de Babel no fue solo un edificio, sino un símbolo. Un símbolo de la aspiración humana a alcanzar lo divino, a superar los límites de su condición mortal y a acceder al dominio absoluto sobre el mundo que los rodeaba. Fue en este sentido que los constructores de la torre, liderados por Nimrod, un héroe bíblico que se convirtió en una figura mítica en la cultura mesopotámica, buscaron crear algo que les fuera superior a su naturaleza humana. Sin embargo, como relata la Biblia en el capítulo 11 del Génesis, Dios no quería que los humanos se convirtieran en dioses. En lugar de eso, decidió confundir su lenguaje, causando una gran división entre las personas y obligándolas a dispersarse por todo el planeta. Esta acción fue vista como un castigo, pero también como una oportunidad para que los humanos se volvieran hacia Dios y buscaran la salvación. A medida que nos adentramos en la historia de la Torre de Babel, comenzamos a descubrir que este evento no fue solo una explicación para un misterio natural, sino que también tenía una dimensión divina. Dios intervino en la vida de los humanos, no solo para castigar sus maldades, sino para ofrecerles una segunda oportunidad, una chance de redimirse y convertirse en pueblo de Dios. En este documental, exploraremos las implicaciones espirituales de la Torre de Babel, y cómo su historia nos habla sobre nuestra propia condición humana. ¿Qué significa ser humano en un mundo que está lleno de misterios y desafíos? ¿Cómo podemos encontrar nuestro lugar en el cosmos cuando nos sentimos pequeños frente a una realidad tan vasta e incierta? A través de la historia de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que la búsqueda del conocimiento y la sabiduría es un viaje interior. Un viaje que requiere que nos enfrentemos a nuestras propias limitaciones y debilidades, y que busquemos respuestas en las profundidades de nuestra propia alma. En este documental, nos embarcamos en un viaje reflexivo y misterioso que busca desentrañar los secretos de la Torre de Babel. Un viaje que nos llevará a cuestionar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y que nos ofrecerá una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la sabiduría. En las siguientes escenas, exploraremos las raíces históricas de la Torre de Babel, desde la mitología mesopotámica hasta la interpretación bíblica. Nos sumergiremos en un mundo de simbolismo y misterio, donde las claves a la comprensión de este evento tan significativo parecen estar ocultas en el corazón de los textos sagrados. Enfrentaremos desafíos y obstáculos en nuestra búsqueda del conocimiento, pero también ofreceremos soluciones y respuestas. Exploraremos las implicaciones éticas y morales de la Torre de Babel, y cómo su historia nos habla sobre nuestra responsabilidad como humanos. En el mundo de la Torre de Babel, encontramos un reflejo de nosotros mismos. Un reflejo de nuestras debilidades y fortalezas, de nuestras aspiraciones y miedos. Es en este sentido que nuestra búsqueda del conocimiento y la sabiduría se convierte en una búsqueda de la verdadera naturaleza humana. En las próximas escenas, nos embarcamos en un viaje emocionante y reflexivo que busca desentrañar los secretos de la Torre de Babel. Un viaje que nos llevará a cuestionar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y que nos ofrecerá una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la sabiduría. En el corazón de este documental, encontramos un mensaje profundo y universal. Un mensaje que nos habla sobre nuestra condición humana, y que nos ofrece una oportunidad para encontrar nuestro lugar en el cosmos. La Torre de Babel es más que una historia, es un símbolo. Un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, de la aspiración humana a alcanzar lo divino. Es un recordatorio de que, como humanos, estamos llenos de misterios y desafíos, pero también estamos llenos de oportunidades y posibilidades. En este documental, nos ofrecemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia condición humana, de cuestionar nuestras creencias y valores, y de buscar respuestas en las profundidades de nuestra propia alma. La Torre de Babel es un misterio que sigue siendo relevante hoy en día. Un recordatorio de que, como humanos, estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Algo que nos habla sobre nuestra naturaleza divina y nuestra búsqueda de la sabiduría. En el mundo de la Torre de Babel, encontramos un reflejo de nosotros mismos. Un reflejo de nuestras debilidades y fortalezas, de nuestras aspiraciones y miedos. Es en este sentido que nuestra búsqueda del conocimiento y la sabiduría se convierte en una búsqueda de la verdadera naturaleza humana. En las próximas escenas, nos embarcamos en un viaje emocionante y reflexivo que busca desentrañar los secretos de la Torre de Babel. Un viaje que nos llevará a cuestionar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y que nos ofrecerá una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la sabiduría. En el corazón de este documental, encontramos un mensaje profundo y universal.
Un mensaje que nos habla sobre nuestra condición humana, y que nos ofrece una oportunidad para encontrar nuestro lugar en el cosmos. La Torre de Babel es más que una historia, es un símbolo. Un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, de la aspiración humana a alcanzar lo divino. Es un recordatorio de que, como humanos, estamos llenos de misterios y desafíos, pero también estamos llenos de oportunidades y posibilidades. En este documental, nos ofrecemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia condición humana, de cuestionar nuestras creencias y valores, y de buscar respuestas en las profundidades de nuestra propia alma. La Torre de Babel es un misterio que sigue siendo relevante hoy en día. Un recordatorio de que, como humanos, estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Algo que nos habla sobre nuestra naturaleza divina y nuestra búsqueda de la sabiduría. En el mundo de la Torre de Babel, encontramos un reflejo de nosotros mismos. Un reflejo de nuestras debilidades y fortalezas, de nuestras aspiraciones y miedos. Es en este sentido que nuestra búsqueda del conocimiento y la sabiduría se convierte en una búsqueda de la verdadera naturaleza humana. En las próximas escenas, nos embarcamos en un viaje emocionante y reflexivo que busca desentrañar los secretos de la Torre de Babel. Un viaje que nos llevará a cuestionar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y que nos ofrecerá una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la sabiduría. En el corazón de este documental, encontramos un mensaje profundo y universal. Un mensaje que nos habla sobre nuestra condición humana, y que nos ofrece una oportunidad para encontrar nuestro lugar en el cosmos. En este documental, hemos explorado la historia de la Torre de Babel, desde su origen en la mitología mesopotámica hasta su interpretación bíblica. Nos hemos sumergido en un mundo de simbolismo y misterio, donde las claves a la comprensión de este evento tan significativo parecen estar ocultas en el corazón de los textos sagrados. La Torre de Babel es un recordatorio de que, como humanos, estamos llenos de misterios y desafíos, pero también estamos llenos de oportunidades y posibilidades. Es un mensaje profundo y universal que nos habla sobre nuestra condición humana, y que nos ofrece una oportunidad para encontrar nuestro lugar en el cosmos. En este documental, hemos ofrecido la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia condición humana, de cuestionar nuestras creencias y valores, y de buscar respuestas en las profundidades de nuestra propia alma. La Torre de Babel es un misterio que sigue siendo relevante hoy en día. Un recordatorio de que, como humanos, estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Algo que nos habla sobre nuestra naturaleza divina y nuestra búsqueda de la sabiduría. En el mundo de la Torre de Babel, encontramos un reflejo de nosotros mismos. Un reflejo de nuestras debilidades y fortalezas, de nuestras aspiraciones y miedos. Es en este sentido que nuestra búsqueda del conocimiento y la sabiduría se convierte en una búsqueda de la verdadera naturaleza humana. En conclusión, el documental sobre la Torre de Babel nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra condición humana y nuestra búsqueda del conocimiento. Un recordatorio de que, como humanos, estamos llenos de misterios y desafíos, pero también estamos llenos de oportunidades y posibilidades. Esperamos que este documental haya sido una guía valiosa en nuestra búsqueda del conocimiento. Un recordatorio de que, como humanos, estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Algo que nos habla sobre nuestra naturaleza divina y nuestra búsqueda de la sabiduría. La Torre de Babel, un enigma cronológico en este capítulo. Nos adentramos en uno de los misterios más intrigantes de la Biblia, la Torre de Babel. Según la narrativa bíblica, Dios se molesta por la ambición de los hombres y decide destruir su trabajo, obligándolos a abandonar la ciudad y dispersarse por todo el planeta. La creación del hombre y la mujer. La historia comienza en el jardín del Edén, donde Dios crea al hombre y a la mujer. La Biblia nos cuenta que Dios los puso en el jardín para que lo cuidaran y lo disfrutaran, pero pronto se les presentó una elección difícil: comer del árbol de la vida o no. Adán y Eva decidieron comer del árbol de la vida, lo que les llevó a su expulsión del jardín. Esto nos deja con una pregunta fundamental: ¿por qué Dios permitió que sus criaturas cometieran un error tan grave? La Torre de Babel. Después de la expulsión del jardín, los hombres se reunieron para construir una torre que alcanzara el cielo. La torre se convirtió en un símbolo de su ambición y orgullo, pero también de su deseo de superar las limitaciones impuestas por Dios. La Biblia nos dice que todos los hombres de la tierra se reunieron y construyeron la torre. La torre se convirtió en un proyecto ambicioso que requirió el esfuerzo de todos, desde los constructores hasta los líderes políticos. La intervención de Dios, sin embargo, Dios no se quedó callado. Según la narrativa bíblica, Dios vio que los hombres habían intentado superar sus límites y decidió intervenir. Dios habló a los hombres en diferentes idiomas, confundiendo su lengua y obligándolos a abandonar la torre. La Biblia nos cuenta que Dios dijo: «Véanos, ¿por qué os habéis reunido aquí?». Y ellos dijeron: «Nosotros somos, y Dios nos ha hecho». La respuesta de los hombres fue la misma en todas las lenguas, lo que indica una conexión más profunda con su Dios. La dispersión de los hombres. Después de la intervención de Dios, los hombres se dispersaron por todo el planeta. La Biblia nos cuenta que Dios dijo a Eber: «Vete, copula tú y no serás multiplicado». Esto nos deja con una pregunta fundamental: ¿por qué Dios decidió dispersar a sus criaturas? Las teorías y las pruebas. Existen varias teorías sobre la Torre de Babel. Algunos creen que se trata de una historia mitológica que se inspiró en la realidad, mientras que otros la ven como un símbolo de la lucha entre el individualismo y la colectividad. La teoría más común es que la Torre de Babel se inspiró en la construcción de la antigüedad mesopotámica.
La torre más famosa de esta época es la Zigurat de Ur, que se creía era una estructura religiosa. Otra teoría es que la Torre de Babel estuvo relacionada con la mitología sumeria. En esta mitología, el dios Anu se enfrentó a los hombres y ordenó que abandonaran la torre. Los testigos en cuanto a los testigos de la historia, hay varios que se mencionan en la Biblia. El más destacado es Seth, el hermano de Adán, quien se convirtió en el primer hijo legítimo de Dios. Sin embargo, también hay otros testigos que se mencionan en la historia, como Enoc y Enoc. La Biblia nos cuenta que estos hombres vivieron largas vidas y fueron consumidos por Dios sin experimentar el dolor de muerte. La prueba en cuanto a la prueba, la historia de la Torre de Babel nos enseña que la ambición y el orgullo pueden llevarnos lejos. La Biblia nos dice que Dios se molesta por su trabajo. Pero también nos enseña que la diversidad y la complejidad son posibles gracias a la creatividad de Dios. La Biblia nos cuenta que Dios les dio lenguas diferentes. Si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete en este capítulo. Hemos descubierto que la Torre de Babel es más que una historia mitológica. Es un recordatorio de que la ambición y el orgullo pueden llevarnos lejos, pero también de que la diversidad y la complejidad son posibles gracias a la creatividad de Dios. ¿Qué crees que está detrás de la Torre de Babel? ¿Es un símbolo del poder humano o una manifestación del poder divino? La respuesta es compleja y multifacética. Pero una cosa es segura, la historia de la Torre de Babel nos enseña que la verdad es más profunda de lo que parece. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a lo desconocido. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y emocionante sobre esta historia fascinante. ¡Hasta la próxima! La Torre de Babel, un muro que se eleva hacia el cielo, un símbolo de la creatividad y la ambición humana. Un lugar donde los seres humanos se unieron en busca de un objetivo común, pero al final, se dividió por su propio orgullo. La historia de la Torre de Babel es una de las más antiguas y fascinantes del Antiguo Testamento. Según la tradición judía, Dios vio que los seres humanos habían unido sus almas para crear algo nuevo y emocionante, pero también vio que se habían dividido en sus propios intereses y luchas. Por lo tanto, decidió confundar sus lenguas, permitiendo a cada persona hablar solo con su propia gente. Esta historia nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el lenguaje. El lenguaje es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos y conectar con los demás, pero también puede ser una barrera que nos separa y nos impide entendernos. La Torre de Babel también nos enseña sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Cuando los seres humanos se unieron para crear algo nuevo, no consideraron las diferencias entre sí. Pero al final, esas diferencias se convirtieron en sus principales obstáculos.